Hay personas mágicas rodeándonos por todas partes. Son aquellas con las que conoces la felicidad, aquellas que te ayudan a volar, a vibrar y a descargar tu mochila. Hay personas mágicas, te lo aseguro, yo las he visto. Se encuentran escondidas y camufladas por todas partes, por todos los rincones del planeta. Disfrazadas de gente normal, disimulan su especial forma de ser. Procuran comportarse como los demás. Pero yo ya los conozco. Yo ya las he visto. Hoy, tú vas a conocer a una. Bienvenidos a Gente con Magia, el podcast que te va a ayudar a ver la realidad desde otro punto de vista. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Gente con Magia. Bienvenidos a este programa especial inesperado en cierta manera, ¿no? Bueno, primero tengo que decir que antes que nada que este programa se hace para cerrar definitivamente un ciclo o un circuito energético que en cierta manera tenía esa espina clavada y no acababa de cuadrarme, eso de que acabase como acabó Gente con Magia, que acabó muy abruptamente, porque ya iremos hablando en el programa de hoy y el motivo, el por qué se cerró tan pronto de golpe ese programa que iba como un tiro, ¿no? En cierta manera. Y en este sentido tengo una mala y una buena noticia. La mala es que Gente con Magia no se reanudará. Finaliza hoy con este programa especial y no habrá más Gente con Magia. Pero la buena noticia es que iniciamos un nuevo podcast en breve, una nueva aventura que de la mano de Gente con Magia sí que nos va a llevar a estar a solas con Ali. Y aprovecho esta última entrevista para lanzar el nuevo proyecto y la nueva energía. Habrá que estar atento a nuestras redes y canales, YouTube, iBooks, Instagram, Spotify, porque volvemos a mover energía y se publicará en cuanto iniciemos las grabaciones. No voy a decir más para dejar el tema con la intriga. Pero vamos a centrarnos en hoy, en Gente con Magia. Hoy tenemos con nosotros a Joana Bestar. Hola, Joana. Hola. Créanme cuando os digo que el programa de hoy cierra un ciclo y un círculo energético. Y es especial, estad atentos porque va a ser así. Mira, la verdad, bueno, yo desde que acabó Gente con Magia, ¿no? Siempre tenía las ganas, tuve y se lo comenté a ella, a Joana y a Emi, que no ha podido estar porque es que ya que Joana y yo estemos aquí es bastante complicado y con Emi ha sido imposible, ¿no? Y bueno, Joana, aquí estás en Gente con Magia invitada, ¿no? ¿Quién te lo iba a decir hace un añito y medio, ¿no? Sí. Cuando escuchaste nuestro programa, una noche con Juanca y bueno, vamos a irnos antes de esa noche, vamos a irnos al principio. Nos colocamos en junio del 2021. Joana está embarazada de Jan y Bruna, de gemelos, y está en la semana de gestación 34. ¿Y qué pasa, Joana? Y bueno, hay un vuelco en la situación que estamos viviendo. Estábamos esperando con mucha ilusión un cambio en nuestra vida, ¿no? Juanca y yo íbamos a ser padres primerizos de gemelos, de mellizos, de Jan y Bruno. Y bueno, después de haberle temido un montón a este embarazo, porque era un embarazo pues de riesgo, ¿no? Siendo un embarazo doble, gemelar, ya te dicen tienes que ir con cuidado, con todo, ¿no? Había pasado un embarazo muy bueno, la verdad, no tuve ningún problema, todas las revisiones un 10, los niños súper bien. Pues llegó el día en que ya le temía, siempre había temido, ¿no? A ese momento que ninguna madre quiere que le digan. Y cogí COVID y ingresé en el hospital. Y bueno, allí estuve danzando entre el hospital y casa de mis padres hasta que me quedé una noche allí y al día siguiente pues empezó con Bruna. Bruna fue la primera que dejó de moverse en la barriga y empezamos a vivir la situación de emergencia que viví.
Porque tú notas que ya no se mueve. Noto que pasa algo con Bruna, que ella no se movía igual. Ya no, no la notaba igual, aunque al niño sí que seguía notándolo. Entonces, en el hospital yo pido, por favor, que se me haga una revisión de los niños. Y bueno, estuve esperando muchas horas hasta que vinieron y sí, determinaron que ya no había que en el corazón de la nena ya no latía. Y bueno, se empezó todo el protocolo de emergencia. Entonces intervinieron los médicos diciendo que tenía que ser una cesárea de emergencia porque Jan, el nene, estaba también entrando en bradicardia. Y aquí viene todo, ¿no? Empieza, bueno, acaba algo, pero empezaba también algo que iba a ser muy duro, ¿no? Fuimos a quirófano, bueno, me intentaron dormir, pero no podían, supongo que por los nervios, y bueno, con bisturí en frío, abrieron para intentar sacar a Jan con vida. Y bueno, pues no hubo manera, sacaron a Jan y intentaron reanimarlo durante más de 30 minutos y decidieron parar porque no... había decidido irse él también. Se iba con su hermana. Se iba con Bruna. Y bueno, a partir de aquí yo desperté en el mismo quirófano para poder abrazarlos y para poder de alguna manera despedirme de ellos en el plano más físico, ¿no? Y bueno, pues empecé yo a convulsionar, entré en una hemorragia masiva y tuvieron que abrir protocolo otra vez y entraron los médicos y a partir de aquí yo ya desperté en Son Espasos, o sea, del hospital de Inca. Cuando abrí los ojos ya habían pasado no sé cuántos días y estaba en Son Espasos, o sea que todavía ha cambiado. Claro, de estar a punto de despedirte de Bruna, de Jan, en un momento de golpe te despiertas en otro hospital, sin barriga, sin nenes y en la UCI intubada. Intubada y consciente, pero consciente de que había algo que ya no estaba en mí, ¿no? O sea, una de las preocupaciones que tenían los médicos era de si yo me acordaría de todo lo vivido o si no sería consciente de nada. Entonces, pero es que cuando me desperté tenía clarísimo lo que había vivido. Entonces ellos como que por una parte se alegraron de ver que yo no estaba dentro de la fatalidad de la situación. Tenía algo muy a mi favor que era ser consciente de lo que había sucedido. Porque además a ti te tienen que hacer una transfusión de... A mí me hacen 5 transfusiones masivas. Porque alguien se empeña en que tienes que vivir. Sí. Que es tu alma. Es así. Cuando te despiertas entiendo que en esos días sí que pues tus suegros, tus padres, Juanca, que es tu pareja, ellos sí que han hecho un proceso de despedida, sí, de visualizarlos. Sí. Ellos, por lo que me cuentan, en el hospital sí que pudieron, bueno, enseguida que sacaron a los nenes en la cesárea, Juanca estuvo con ellos, pudo despedirse de ellos y entraron mi suegro y mi madre. Mi padre y mi suegra no quisieron, decidieron no entrar. Uh-huh. Y ellos sí, pues hicieron a lo mejor esta parte que a veces cuando alguien te lo dice, dices yo no entraría, pero cuando tú vives ese momento de despedirte de tu hijo, sí que al final piensas, es algo bueno para ti, ¿no? Cerrar un poco, conocer a esa persona, porque al final es tu hijo y necesitas hacer ese proceso, lo necesitas hacer como padres que somos de ellos. Y tú no pudiste hacerlo, claro. No. De hecho, cuando yo me desperté en Son Espases, ya había pasado todo. O sea, es que
ellos estaban incinerados. Sí, es como que Era despiertas como... en la calma después de Sí, aquel tormento. sí. Entonces Joana, salís después de estas 34 semanas de gestación y de toda la experiencia, y tú, supongo que totalmente desubicada aún en esas horas. Sí, salgo desubicadísima porque recuerdo en la UCI que miraba alrededor de la habitación y todo lo veía doble. O sea, era súper consciente de lo que me había pasado, pero recuerdo decirle a Juanca, ahí hay 2 focos, ¿por qué hay 2 enchufes? O sea, todo lo que veía lo veía como siempre buscaba la parte, El gemelo. el gemelo, sí. Incluso tuve algunas, no ideas, sino sensaciones en ese momento de pensar que Jan se había ido porque Bruna no podía quedarse, o sea, se tenía que ir, no podía quedarse sola, ¿no? Necesitaba, habían venido ellos dos para estar conmigo, pero si uno se iba, no tenía sentido que el otro siguiera aquí, ¿no? Para mí eso era pensar en algo positivo, Ya, que estuvieran juntos, te ¿no? reconfortaba. Sí, en ese momento he tenido como fases en la que me reconfortaba pensar que Bruna estaba con Jan y he tenido fases en las que me he enfadado con Jan por no haberse quedado, como también me he enfadado con Bruna por haberme abandonado en ese momento, ¿no? He tenido muchas fases porque éramos 3, no Ya. éramos muchos. Y, Joana, salís del hospital y empiezan a pasar los días y un día te hacen un regalo de amor, ¿no? Sí, es que es curioso porque si a mí me tuvieran que pedir ahora qué significa gente con magia, para mí, o lo que ha significado, o lo que significó en ese momento, es muy curioso porque la hermana de mi padrino hacía un año que había fallecido y pues era una persona importante en la familia, ¿no? Era muy buen padrino para mí, lo quería mucho. Y su hermana, que hace muchísimos años que no tengo relación con ella, me mandó un mensaje diciéndome si me apetecía escuchar un mensaje de amor. Claro, y en ese momento necesitas un montón de mensajes de amor, te da igual, ¿no? Es como, sí, Sí, mándamelo. Y entonces me mandó el podcast el, de ca- Luke. el capítulo 1, el El capítulo episodio 1. 1 de Gente con Magia. Sí. Y bueno, en verdad ahora puedo decir que sí, que es un mensaje de amor, porque en ese momento, cuando yo escuché el podcast, me acuerdo que estaba sentada en Campicafor, ¿no? Después de todo lo vivido, de todas las transfusiones, de después de estar en el hospital unos 15 días, pocos, por lo que me había pasado pocos, ¿no? Porque soy una persona que a lo mejor delante de la enfermedad avanzó rápido pero bueno, había sido algo bastante duro. Llegar a Campicaforte y no sentir, no ver la luz, a de repente escuchar eso. Y yo me acuerdo que le dije a Juanca, ostras, es que Emi se quedó embarazada a los 3 meses, ¿no? Entonces era como, ¿qué significa esto? No estoy pensando en tener otro hijo, porque no va a sustituir a Jan y a Bruna, pero sí que es como un mensaje de tranquila, que todo lo puede, ¿no? Es como llegará, Y, llegará. y a mí me hace gracia porque el día que me lo contaste, ¿no? Juan que dice, no, hay que contactar porque parece que es de Mallorca, ¿no? Por la Sí, manera de hablar. sí, además que me acuerdo que fue como, a ver, voy a buscarlo en el Facebook. Voy a buscar en el Facebook a Xavi, a ver si lo encuentro, ¿no? A ver. Y no veíamos nada, ¿no? Y era como, ¿de dónde debe ser esta gente, sabes? Hasta que, bueno, yo le dije un día, no, es que no hay que buscar. Tengo la sensación de que me gustaría conocerle, tanto a Emi como a Xavi, pero no. Creo que vendrá. Y bueno, y es curioso, ¿no? Sí, Es muy curioso todo es esto curioso. porque... Las causalidades de la vida. Sí, porque claro, al principio sí que intentas encontrar gente que le haya pasado lo mismo, que te pueda... Recuerdo que esa misma semana que escuché el programa,
busqué en Amazon algo que tuviera un libro, una experiencia, y también encontré La huella de Miquel, La que huella de también Miquel, sí. es una historia súper similar a la nuestra, ¿no? Y me metí también, bueno, en diferentes grupos de apoyo, pero no necesitaba ir a un grupo de apoyo, sino necesitaba escuchar historias que hubieran pasado, ¿no? Y bueno, un día llegué con el programa, vi que Xavi entrevistaba a Victoria Quirós. Sí, en el programa 12 creo, ahora no recuerdo, Sí, 12-13 sobre los registros acásicos, Victoria Quirós. Victoria Quirós. ¿Y aquí Y qué pasa? Victoria, pues claro, es que es una movida, ¿no? Porque Victoria bueno, es la mamá de Bruno y de Hugo. Bruno. Bruno, ¿no? Que fueron... Bueno, a todo esto, Joana es profesora de un Sí, colegio soy profe de un y cole. Victoria lleva a sus hijos al cual ella era profesora, Joana. Sí. Y Bruno fue uno de mis alumnos. Además, un alumno de los que dejan huella, ¿no? Muy cariñoso. Además, ellos también, como padres, tanto Victoria como su marido. Y bueno, cuando vi que Xavi la entrevistaba, fue como, uy, Ahí estaba. ya está, es que aquí está la conexión con él. Y entonces hicimos la quedada Sí. de... Aquí ya entro yo en la historia. Aquí entras tú. Sí, porque a mí me llama Victoria un día y me dice, Xavi, tenemos que quedar. Me cuenta pues la historia de la experiencia de Joana, que quiere conocerte, bueno, todo es lo que se está contando a Joana hasta ahora. Y vamos, a mí el corazón me empezó a latir a 2000 por hora y no tardamos ni 24 horas, o el día siguiente o a los 2 días, pues quedamos con Joana en el Molinar aquí en Palma. Joana, Juanca, Victoria y yo, porque era día laboral Sí. y bueno, y ahí empieza otra de las conexiones, porque como estaréis observando, aquí empieza a haber muchos paralelismos y conexiones, y más que va a haber. Sí. Entonces yo hablo con Joana aquel día, que a mí me impresiona mucho ese día, Joana, porque me cuenta toda la experiencia. No había pasado ni un mes y medio, 2 meses y pico. Y no, y me la cuenta con pelos y señales, sin venirse abajo en ningún momento. Y yo decía, pero qué entereza tiene esta mujer, por Dios. Y Joana me dice en ese momento, yo quiero hablar contigo y quiero hablar con Chis Cablesa, que es pues de Gente con Magia, el capítulo 2, Sí. psicóloga especializada en perinatal. Los que escuchéis este programa no os va a quedar más remedio que ir escuchando programas. Y bueno, y así fue, ¿no? Empezamos a conectar con Chisca y conmigo, y Joana, desde la distancia, entre comillas, pues solo quería hablar un poco y sentirse acompañada, ¿no? Hasta que un día me llama Joana. Pero me acuerdo que después de ti ya enseguida como que pedí a Chisca por favor de vernos en cuanto pudiera. Además a ella le había llegado un poco la historia, no por ti, sino había No, llegado porque creo que, claro, al final la historia está de un embarazo gemelar, COVID, los nenes fallecen y la Mallorca no es madre tan no es pequeño. tan pequeño, y al final pues es una historia que corrió mucho y bueno, pues Chisca ya había conocido un poco bueno, la repercusión que tiene todo esto, ¿no? Um, Recuerdo que estuvimos hablando allí en el Molinar contigo sobre el tema de Chisca, de quedar con ella, y me parece que el mismo día conseguí Mm. una cita con ella a los pocos días. Y recuerdo que en ese momento yo estaba hablando contigo diciéndote, ¿no? Esto de que me asombraba la fuerza de mí de tan pronto haber tenido El embarazo de el Dunia, embarazo de Dunia después de Yuk. después de Yuk, a los 3 meses. Y estuvimos hablando un poco de este tema. Pues yo recuerdo que tenía cita con... Bueno, me seguían haciendo seguimientos en el útero porque había sufrido bastante, y recuerdo que esto debía ser en octubre, entonces debía tener la revisión. Mm. Y es que el mismo día que tenía la revisión del útero también tenía la cita con Chisca Blesa Mm. para empezar un poco Sí, el trabajo del sí, duelo y el el trabajo trabajo del de... duelo con ella. Y recuerdo ir a Chisca y decirle
tenía que volver a trabajar igual conmigo, que estaba embarazada otra vez. Claro, es que a mí cuando me llama esa noche, cuando yo le llamo a Joana, me llama ella para, oye, ¿cómo he ido con Chisca? Y me dice, Xavi, que estoy embarazada. Después de 3 meses de haber perdido a Jan y a Bruna. Y ahí está el primer paralelismo. Después de 3 meses de perder a Yuk, Emi se queda embarazada de Dunia. Bueno, ahí imagínate pues el camino que vamos a ir haciendo cogidos de la mano, porque ya las palabras ahí... Bueno, Chisca también se encuentra en la misma circunstancia, diciendo que ahora pues vamos a dejar de temas de duelo porque hay que centrarse en la vida de Neil. Bueno, es como volvemos a repetir la historia que habíais escuchado en Gente con Magia, ¿no? Todo empezaba a coger como una fuerza ya sobrenatural, por decirlo de alguna manera. Aparte de coincidir con la ginecóloga, Sí. una de ellas, ¿no? Y a todo esto empieza el embarazo de Neil, ¿no? Sí. Un embarazo que... Un embarazo heavy porque, aunque, bueno, aunque sí, sabes que va a ir bien, porque lo sabes, porque estás rodeada de gente que, pues que te ayuda, que te apoya y que la energía es buena y positiva. Tú no dejas de mirar atrás al final porque, claro, son 3 meses en los que yo siempre cuando hemos hablado de este tema lo he dicho, ¿no? Es como yo salí del hospital, tuvimos que hacer, bueno, pues un cambio en nuestra vida, llegar a casa y deshacer todo lo que estaba preparado para la llegada de Jan y Bruno. Y tuvimos que, en 2 semanas hicimos ese cambio porque... Empaquetarlo todo otra vez. Otra vez, todo empaquetado, Sí. devuelto todo, romper con todo. Recuerdo estar unas semanas como out, que no sabes ni lo que te ha pasado. Y de repente... Ya, claro, pero es que os recuerdo que Joana no había podido hacer ese trabajo intenso que, por ejemplo, Emi y yo sí que pudimos, en cierta manera, de despedida y de trabajar el duelo, porque cuando empezó a dar pasos se encontró esto, que todo es perfecto. Pero bueno, ella, a mí me hace gracia porque el embarazo de Neil se lo pasa prácticamente en urgencias, ahora lo comentaremos. Pero yo creo que aquí, Joana, empiezas a ver como un cambio en tu vida, en tu conciencia, en tu interior y en lo que te envuelve, amigos, socialmente, familia. Aquí tú empiezas ya a centrarte única y exclusivamente en tu persona y en Juanca. Hacéis como esa unidad de duelo y de vamos a sacar esto adelante nosotros, ¿no? En cierta manera. Y creo que a veces lo hemos hablado, ¿no? Que paré con el duelo. O sea, fue como, sí, ahora perdonad Jan y Bruna, tengo que parar vuestro duelo para recibir a vuestro Neil, hermano, claro. Que sí, pues que le vais a dejar un poco el espacio, no el lugar, pero sí el espacio. Y tengo que estar al 100% con eso. O sea, es que no podía estar pensando en otra cosa. Y sí, como dices, estuve no sé cuántas veces fui a urgencias. Tengo un book de Neil en la barriga, ¿no? Es como... No, tengo más fotos suyas de ecógrafo que ahora. Porque, claro, a mí me llamaba Joana a las 9 de la noche. Xavi, estoy muy nerviosa y no está Juanca, yo estoy muy nerviosa y yo me tengo que ir a urgencias. Bueno, pues ves a urgencias. Y me decía, y es que era llegar me hacía gracia, me decía, es que es llegar a Son Espacio y ver el edificio. Y dejaba de sudar. Y dejaba de sudar y qué paz. Cuando hay gente, todo lo contrario, que lo que le da es pánico. Pero Sí, tú sí. era el edificio que había salvado tu vida. Sí, me había salvado la vida. De hecho, bueno, tuvimos la suerte de tener a una gran profesional durante estos 8 meses de embarazo, porque Neil decidió venir antes. Ya hablaremos del día. Sí. Y bueno, tuvimos a una gran profesional que siempre estuvo con nosotros, que no nos dejó nunca y siempre que yo lo necesitaba estaban todos los médicos y enfermeros de Son Espases para atenderme, pero es que era muy brutal, ¿no? Llegar a Son Espases y la movilización que había porque había llegado Joana Bestart, ¿sabes? Claro, es que claro, Son Espases, que Son Espases es el hospital más importante aquí en Mallorca, en Palma, es el hospital más grande y el central. Claro, Joana, cuando viene derivada de otro hospital, en la situación que viene, en un riesgo de vida y perdiendo pues los bebés, claro, en Son Espases se hacen suyo ese caso, ¿no? Es como que pasa en esa línea, la ginecóloga sobre todo es ¿cómo se llama?
Son los pasos. Es Rosa de Gopegui. Rosa, pues Rosa como que pasa un poco esa línea, ¿no? Ellos tienen un código deontológico muy, ¿no? Sí. Ella lo pasa y cada vez que viene Joana es lo que dice, ¿no? Sí. Se movilizan todos porque vamos a sacar a Neil hacia adelante. Sí, es que además recuerdo que en cuanto nació Neil, recuerdo que me dijo, ahora ya rompe con Son Spurs, porque claro, había como creado un síndrome de Estocolmo, sí, ¿no? Sí, lo mismo, ¿no? Era como, me siento bien aquí, estoy bien. Estoy a ¿Sabes? salvo. Estoy a salvo. Como que buscaba, bueno, y ahora, le decía a Juanca, y ahora cuando nazca Neil, tendré que seguir viniendo a revisiones, ¿no? Y Juanca, no, ya está, estás bien, ¿no? Pero siempre seguía como muy vinculada a Son Spurs. Era como, sí, pues yo creo que al final es esto, ¿no? Te pasan cosas graves y, no sé, es que a mí me salvaron la vida. Y claro, cuando ya al final ya del embarazo de Neil, ¿no? Vamos avanzando en el tiempo Sí. y sigue habiendo imágenes surrealistas, ¿no? Como que Sí. Joana, que si COVID otra vez, que si no contagio, Sí. y llegas a estar hasta en la consulta de la ginecóloga. Pues sí, toda la mañana pasando consulta con ella. Con ella. Sí. Sí, porque hubo un día que, bueno, Juanca trabaja en la hostelería y la hostelería, pues, en verano es, aquí en Mallorca, pues ya os podéis imaginar cómo funciona. Y el restaurante es suyo y entonces, pues, está mucho tiempo allí y yo estaba muy asustada con el tema del COVID y decidimos que yo iba a pasar el embarazo de Neil sola, para no coger el COVID otra vez, o sea, surrealista, ¿no? Pero es que justo 2 semanas antes de que naciera Neil, Juanca coge el COVID otra vez. Y entonces viene a casa y me dice desde la puerta que no puede entrar porque tiene COVID. Y entonces yo cojo el coche a las 4 de la mañana, me voy a Son Spurs hiperventilando, que he cogido el COVID, que Juanca lo tiene. Bueno, allí me intentan calmar, me ponen a Neil, me lo dejan toda la noche para que yo le escuche el corazón, está todo bien. Y me hicieron pues todas las pruebas para que yo me fuera tranquila a casa de que yo no tenía COVID. Claro, pues esto tarda unas horas y estuve yo pues en la habitación, en el despacho con la ginecóloga, esperando a que saliera, que era negativa, y que me fuera tranquila a casa, Ya, ¿no? yo recuerdo que además hace poco otra vez volvió a coger el COVID, ¿no? Y yo le dije, oye, vas a tener un día que hacer las paces con el señor COVID que te está llevando. Y Joana se reía diciendo, sí, yo qué sé, la historia que tengo yo con... Con el COVID. Y a mí también me llama la atención, Juanca, cuando yo hablo con él, que él me recalca una y otra vez que en esos momentos de cuando se está perdiendo a Jan y a Bruna, él lo único que piensa es salvar a Joana. O sea, no es me da igual todo lo demás, un poco en cierta manera, pero sí que toda su energía y todo su amor. Es que, claro, es que no es, no es un embarazo que vas al hospital y te dicen, a ver, ya no hay latido, ¿no? Que esto era lo que yo siempre había imaginado que me dolería muchísimo oír de un médico, ¿no? Es que aparte de eso, yo me pongo muy mal, que llego a Son Spurs con una hemoglobina 3. Esto prácticamente es una muerte, ¿no? Entonces, claro, él en ese momento lo único que pensaba es que no que se iba solo a casa, ¿no? Teníamos que volver 3 y me voy a ir solo. Y solo a lo mejor, pues durante 48 horas, que mi vida corre mucho peligro. Entonces, claro, cuando yo me pongo bien, para Juanca, el duelo significa, ya está, me han devuelto a Joana, ¿no? Para él era una victoria. Para él era una victoria. Y eso le ayudó mucho a tener fuerza para llegar donde llegamos, porque llegamos, como no, a un 20 de junio, que es el día que nace Dunia después de Yuk. Entonces llegamos a un 20 de junio de 2022. Y me pongo de parte. Y se pone parte del día del cumple de Dunia, que claro, no podía ser de otra manera con esta historia que estamos contando. Por eso os decía que este episodio de hoy tenía que contarse sí o sí, porque los paralelismos y las energías de gente con magia, pues llegaron hasta que a las 000000, o sea... El primero. Podéis elegir el último del día 20 o el primero del día 21. Sí. Ahí nace Neil. Nace Neil y empieza otra historia que tampoco nos esperábamos. Porque a mí lo que nos dijeron con Yuk y con Jan y Bruna igual es
Sí, tienes un duelo idealizado Sí. de unos bebés y de unos nenes y unos hijos y de golpe, toma, esto, venga. De repente Pero, llegas a casa y no llegas con Gianni Bruno, ni llegas de la misma manera, ni... Y entonces es aquí donde yo recuerdo haber hecho un poco el duelo, ¿no? Las primeras semanas de Neil. de Neil, ese duelo raro, ¿no? Un Mm. duelo muy seguido por Son Spas, siguieron conmigo, ¿no? Porque es una de las cosas que tienen más miedo los médicos después, ¿no? Al tener al bebé y que no sea un tsunami de emociones negativas, porque todo eso tiene que trabajarse, ¿no? Es como... Sí, sí, está la depresión postparto, imagina que, Sí, que te puede, que no tiene por qué venirte, pero no. imagínate. Pero por suerte estuve muy bien atendida en todo momento, no solamente de los médicos, sino también algunas sesiones que hice con Victoria Quirós, estando embarazada de Neil, ¿no? Me dieron muchísima fuerza. Recuerdo perfectamente ese día, entré en esa casa y cuando salí ya no era la misma. Ya. Mira, Amy me dijo lo mismo de Victoria, Mm. porque también trabajó con ella y, y de todas maneras, al final, Joana, pues vamos hablando, porque Joana es una tía súper mental, ¿no? Y con una energía pues muy masculina, ¿no? Claro, con todo esto, la vida te da esta sacudida y entre que nos conoce a nosotros y que le pasa todo lo que le pasa y que su vida, pues con familia, amistades y todo, pues quieras o no, cambia mucho la perspectiva. Hay un día que hace un trabajo para mí precioso que es de constelación familiar, ¿no? Que el otro día Sí. me comentó Joana cómo te ha ayudado a ti este trabajo holístico a recolocar o no. Porque aquí hay un tema energético de duelo y de despedidas que estaba como en el aire todo. Estaba, sí, estaba como muy... No estaba, incluso creo que todavía no está cerrado, ¿no? Vale, Todavía nos quedan cosas. De hecho, este domingo ha constelado Juanca porque yo creo que vamos de la mano, ¿no? O sea, claro. no. Además que mi constelación no se podía cerrar Sin la de sin la Juanca. de Juanca. Mm. Y parece que con él sí el domingo cerramos un poco todo. Y además que se vio perfectamente, ¿no? Y bueno, la constelación, sí, yo no me dijo nada que no supiera, ¿no? Es que es muy Ya, fuerte. pero es como te lo dicen con la Pero serie, ¿cómo? esa Sí, gente que tú no conoces de nada y de golpe, lo sí. que tú decías, ¿no? Que lo primero que me llamó muy mucho la atención es cuando me dices la que hace De Joan, de Gianni De Gianni Bruno, Bruno, que es sí, una misma persona porque es la sí, misma energía, sí. se levanta automáticamente porque Mm. necesita levantarse y dejar un espacio y el que Sí, hace de sí, Neil se se sienta. sienta. Y de hecho, ah, Com- me queda en la memoria eso, ¿no? De que no deja... él, me acuerdo que decía como... oh, te cedo el espacio, no el lugar, Te ¿no? cedo el El espacio. espacio, porque al final el lugar de Gianni Bruno siempre va a ser el primero. Claro, Eso no... son los hermanos mayores de Sí. Neil, están en... Pero sí que era súper necesario hacer esa limpieza energética de Neil porque si no hubiera vivido con unas cargas emocionales que no le, es que que no le no le pertenecían. pertenecen a él. Sí, porque además hay un momento también, perdona que hable de tu constelación, porque tú lo ves desde fuera, empiezas a alucinar cómo pues cómo Jan y Bruna se comunican con Neil en plan, hey, Sí, hermano, buen sí, rollo, buen rollo. estamos bien aquí, cómo se comunican contigo, de todo está bien, Sí, fuera sí. esa rabia, fuera No, y de hecho, lo que me dejó perpleja fue l- la que hacía de, de mi de Joan Avestad. sí, de Joan Avestar, ¿no? Y es que yo esto lo sentía, ¿sabes? O sea, sentía esa culpabilidad, esa desprotección, esas ganas de llorar, pero no de pena, sino es que tengo aquí algo clavado en el alma, ¿sabes? Y la mujer sentía lo mismo. Vaya tardecita le hicieron pasar esa... Sí, es que de hecho el otro día cuando fuimos a la constelación de Juanca le dije al marido de la chica que hizo de Joan Avestart si iba a venir, ¿no? Porque es que tenía la necesidad de verla de y verla. decirle, dime que estás bien, ¿no? Sabes que... Claro, porque Porque sí, se quedó... todo el cóctel de emociones y de que tenías tú dentro y claro Lo sacó. que esa chica los tuvo que sacar porque no sabía ni de qué iba la historia. Eso, la constelación mueve las energías familiares precisamente porque no es anónimo, Sí, pero sí que es un trabajo
que yo creo que se va a agradecer. Sí. No, y además ver como sí que en la familia, pues la energía de antepasados, pues sí, ¿no? Esas cargas que va heredando, no es más lo que ha vivido esa persona, sino la energía que Mm. hay. Y eso lo vas entendiendo, ¿no? Poco a poco cuando vas trabajando estos temas. Pero Y, y ahora, Joana, ¿cuál es tu sensación de esa vida que tenía Joana y esta vida que tienes ahora? bueno, ahora la verdad es que tenemos muy poco tiempo, ¿no? Con Neil estamos... Es un niño que... Es un niño que nos ha dado una maternidad súper buena, súper tranquila, pero sí que tiene un montón de energía. Y yo creo que es que la tiene, él tiene. Él ha nacido para que yo esté entretenida, ¿no? Porque es verdad que hay momentos que digo, cuando me paro a pensar en todo lo que he vivido, no entiendo cómo he llegado hasta aquí. O sea, es que es muy heavy, ¿no? Yo pensaba que nunca sería capaz de enfrentarme al dolor de esta manera. Y lo he tenido, es que yo recuerdo ser joven, más joven, que porque soy joven, pero decir, a mí lo que me dolería y no sabría afrontar es la pérdida de De- un hijo, ¿no? Mm. Entonces he afrontado dos. Dos y además con una entereza y no sé, un determinismo. Sí, no lo imaginaba esto, no imaginaba que iba a vivir esto, no. Es que nadie se lo imagina vivir esto, pero Neil nos ha dado pues mucha luz en este aspecto y la verdad que estamos en otra fase ya, ¿no? Sí, un escalón para Estamos en otra arriba. fase, Sí, hay sí, muchas cosas. no hay cosas que ya no, o que no que no importen, sino que han pasado de, no sé, Sí, es increíble cuando, ¿no? Cuando nos volvemos atrás en el tiempo, en aquella noche que escucháis ese podcast, y ahora estás sentada en ese podcast dentro, sí, contando esa historia, y no ha pasado más que un año y medio, si nada, es como sí. relativamente poquísimo tiempo, y Neil ya tiene, pues eso, 9 meses, y... Sí, de hecho los cumple esta noche, ¿no? A las 00:00 cumple los Claro, 9 meses. claro que... 9 meses dentro, 9 meses fuera, ¿no? Es como, mira, tenía que ser hoy el podcast. Claro. Bueno, Ivana, muchas gracias por haberme acompañado en este cierre de ciclo que supongo que ahora todo el mundo entiende el por qué, ¿no? Quería cerrarlo. Pero a todo esto hay un punto que no hemos hablado, ¿no? Y hay una personita que aquí también es muy importante, ¿no? Cuando Joana me dice que está embarazada de Neil, que han pasado 3 meses de la pérdida y que está en la misma situación que estuvimos nosotros y que vamos a ir en este camino, mi respuesta a Joana es, pues que sepas que Emi también está embarazada de 3 meses de Dolsa. Ah, y aquí viene el cierre ya de los paralelismos, ¿no? Yo con 46 años, a punto de hacer 47, y Emi con 43, que va a hacer 44, ¿no? Con todas esas historias que yo me montaba de la edad y de los hijos, pues resulta que Emi y Joana van en paralelo en embarazo con Dolsa y Neil. Claro, no pueden ir más de la mano porque están unidas por una historia, están unidas energéticamente y Dolsa nace un 17 de mayo y Neil un 20 de junio. Y recuerdo, porque hay una ginecóloga, Joana iba con dos, ¿no? Privado y público, normal, como Sí, todos, nosotros también íbamos. Si podéis ir con cuatro, vas con cuatro. Y Ana de la Cerda, que es la que, sí. claro, alucinaba un poco porque a esta que me la traen aquellos, pero los dos embarazados a la vez, y resulta que ella también está También, embarazada, ginecóloga. Y con, fue, con una historia igual, sí, ¿no? ¿no? Y fue como... sí, un día me dijo, me dice, ¿qué pasa? Que todos vienen y digo, bueno, esto es, Sí. cuando mueves energía al universo le encanta que muevas ficha, ¿no? Entonces, ¿por qué lo decía? Porque yo dejo gente con magia en febrero abruptamente, también quería comentarlo abruptamente o un poco como sorpresivamente, pues precisamente porque viene el embarazo de Dolsa y Gente con Magia es un podcast pues que creo yo solo independientemente, no lo digo por ningún tipo de ego, sino por lo que supone crear un podcast, ¿no? Comprarte unos micros, empezar a mover gente, energía, entrevistas, editar, grabar, todo, ¿no? Como lo haces solo, pues
cuando vino el embarazo de Dolça dije yo, imposible. O sea, hay que cerrar esto totalmente y centrarnos. Y bueno, así lo hicimos. Y bueno, Dolça y Neil nacieron con un mes de diferencia. Yuki y Dunia vinieron con esos 3 meses, igual que Jan y Bruna vinieron con esos 3 meses con Neil. Y al final, pues como siempre, ¿no? Una vez que ya calma todo y vuelves a estar bien, pues yo, por ejemplo, necesito volver a ese círculo de incertidumbre y a volver a crear un podcast y a complicarnos la vida. Porque os lo digo, cuando empezáis a estar cómodos en el círculo de confort, hay que salir a complicarse la vida, porque al final todo es experiencia. Bueno, Joana, yo creo que con esto ya queda bastante claro, ¿no? La unión energética que tendremos, creo que siempre nosotros. Y espero que este podcast haya ayudado a muchas madres y padres, que estoy seguro que con la historia de Joana se han emocionado y sobrecogido, más de uno y más de dos. Pero vuelvo a repetir, es un rayo de esperanza para los que estén en ese túnel oscuro ahora mismo. No digo que los 3 meses milagrosos que fueron lo de Joana y lo de Emi, en este caso se repitan. Podéis estar, no sé, hay madres que están igual años, igual no vuelven, igual, yo qué sé. Esta es la historia de Joana y espero que si os ha gustado y si creéis que le puede servir a alguien, pues compartid ese podcast. Muchas gracias de nuevo por escuchar Gente con Magia. Ahora sí que nos despedimos. Y bueno, aprovecho para deciros que estéis atentos, que va a venir un nuevo podcast a solas con Ali, de la mano de Gente con Magia, y que podréis seguirnos como siempre en nuestro canal YouTube, en nuestro canal Instagram, en el iBooks y en el Spotify, que también os podéis escuchar, dejar vuestros comentarios y cualquier sugerencia. Y bueno, gracias por estar ahí, gracias por dar al play. ¿Quieres decir algo, Joana? No, muchas gracias por todo y pues que mucho ánimo en todo lo que te propongas y seguro que va a ir muy bien. Gracias a todos. L'aire resplendent arrela en el blanc, ales de la sal tressen a claror de la llum a la fosca, de la nit a la neu, sofrença, camí, paraules, destí. Per la terra, per l'aigua, pel foc i pel vent. Per la terra, per l'aigua, pel foc i pel vent. Salvo el meu maligne nombre amb la unitat. Enllà de contraris veig identitat. Sol, sense missatge, deslliurat del pes del temps, esperança.